Amén. Entonces, hermanas, hoy vamos al próximo tema. Ya estamos casi culminando esta serie de Un Caminar Santo. Hermosísimo, hermosísimo. Cada vez se pone mejor. Ya hemos hablado de diferentes virtudes del fruto del Espíritu. Hablamos ya del amor, hablamos del gozo, de la paz, también de la paciencia, lo que es benignidad y bondad. Y hoy vamos a estar hablando exclusivamente de la fidelidad, aunque en muchas de las versiones dice fe y leemos en el fruto del Espíritu el que dice fe. Esa fe que habla ahí lo explicamos en el segundo episodio de esta serie, que viene de la palabra fidelidad. No es fe de creer, sino fe de fiel, fe de fiel, de fidelidad. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, un poco de la fidelidad, de nuestro deber con la fidelidad a Dios y de la fidelidad de Dios, claro está, siempre vamos a hablar también de ese otro detalle. Entonces, am, voy a comenzar simplemente, simplemente, ahora sí, gloria a Dios. Eh, Haciendo la introducción, vamos a definir qué es fidelidad, ¿verdad? Qué implica, qué es eso de la fidelidad. Vamos a ver cómo cultivamos esa fidelidad que habla la palabra y vamos a conocer, pues, las bendiciones, los resultados de ser fiel. A ver qué es fidelidad, qué implica, ¿verdad? Cómo se cultiva y también las bendiciones de ser fiel. Eh, Fíjese que es importante que entendamos que todo el fruto del Espíritu lo que nos ayuda es a reflejar a Cristo, la imagen de Jesús en nosotros, en este mundo. Para eso está el fruto del Espíritu en nosotros, para que podamos reflejar, para que podamos desarrollar el carácter del Señor en nuestra vida. Fíjese que en la creación, en el principio, en el origen, en Génesis, allá en el jardín del Edén, Adán y Eva, de tengo una interrupción aquí. Adán y Eva am, debieron de haber tenido lo que es el fruto del Espíritu. No fue algo nuevo, sino que en nosotros ya Dios en la creación hizo el hombre de una manera tan perfecta en el principio, lo creó de una manera tan perfecta, los creó de una manera de perfecta santidad en ellos y podemos a raíz de eso entender que ellos cumplían con las virtudes del fruto del Espíritu, o sea, que tenían amor, tenían el gozo, tenían la paz, tenían la paciencia, tenían la bondad, la benignidad, etcétera. Entonces, a causa de que perdieron, pudiéramos llamar así, perdieron esas virtudes o esa perfección fue en la entrada del pecado. Así que ellos, el Señor los creó para que dependieran en totalidad, 100% de la guianza y del Espíritu de Dios. Pero vemos que el carácter que ellos manifestaron fue un carácter de infidelidad. ¿Por qué podemos llamar que fue infidelidad? Lo que ellos hicieron, actuaron en el antiguo, ¿verdad? Testamento, cuando leemos esta historia de Adán y Eva, es que ya Dios le había dado una instrucción, había hecho, digamos, un pacto, ¿verdad? Un contrato de cómo se iba a manejar la vida en aquel jardín y le había dado unas instrucciones. De hecho, le había dado libertad de gobernar y de señorear, pero le había dado una prohibición o una limitación. Le había dicho que del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás porque el día de que él coma ciertamente morirás. Te lo puedes leer en Génesis capítulo 2 verso 17. Así que el deber de ellos era mantenerse fiel a lo que había acordado Dios con ellos. Tenían que mantenerse fiel a la instrucción, pero cuando pierden el foco, llega, ¿verdad? Sabemos que vino el enemigo como serpiente y trae esta estrategia para engañarlo. Ellos hubieran podido vencer si se hubieran mantenido fiel a lo acordado con Dios.
pero en su carácter, en su corazón, en su mente, ellos contemplaron lo que el enemigo les habló y ahí vino la desobediencia. Esa desobediencia, en otras palabras, es infidelidad. Amén. ¿Están conmigo? Las veo muy serias, amadas. Gloria a Dios. Entonces, la desobediencia a Dios es eso, es infidelidad, deslealtad, traición. Eso es lo que cometieron Adán y Eva. Infidelidad, deslealtad, traición. Eso trae la desobediencia. Por otro lado, la fidelidad es lealtad, es obediencia, es confianza, es honestidad, es integridad, es la nobleza a lo que cueste. No importa lo que me cueste, yo quiero mantenerme fiel, tengo esa decisión y estoy convencido de ser fiel. Fíjese que José era un hombre fiel, le costó la cárcel. Daniel fue un joven fiel, le costó que le echaran al foso de los leones. Si usted ve a los tres amigos de Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego, fieles a Dios, les costó ser echados al horno de fuego. Aún a Esteban, que fue un hombre fiel a Dios, le costó ser apedreado. ¿Está viendo? La fidelidad tiene un gran costo. Por eso muchos prefieren ser infieles. Es más fácil, más fácil. Y leemos en Apocalipsis 2, verso 10, que la palabra establece a la iglesia de Esmirna. Cuando habla a Esmirna, dice, sé fiel hasta la muerte. La fidelidad tiene ese alto costo y nosotros necesitamos comprender que la palabra nos exhorta a ser fiel hasta la muerte, hasta la muerte. Esto es algo magno, es algo más grande de lo que suena a veces simplemente hablado. Tenemos que verdaderamente reflexionar en la palabra y decir, ser fiel hasta la muerte. Wow. No, no es solo con palabras, usted tiene que internalizarlo, tiene que comprenderlo, tiene que reflexionar en eso. ¿Cómo soy fiel hasta la muerte? Tu fidelidad va a reflejar tu intimidad con Dios y tu agradecimiento a Dios. La fidelidad de Dios se refleja con su pueblo. Dios era fiel a su pueblo, no importa lo que ellos estuvieran pasando. Y asimismo, como Dios era fiel a su pueblo, el Señor le requería, les mandaba, les ordenaba a que ellos también fueran fieles y obedientes a Él, a su palabra, a su estatuto, a sus mandamientos. Bien. Entonces, la palabra en el Viejo Testamento, por ejemplo, en Deuteronomio 7, verso 9, la palabra en el original de fidelidad sería aman. Aman. A-M-A-N. Aman. Que significa también firmeza o estabilidad. Por ejemplo, la palabra establecida ahí en Deuteronomio 7:9. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Así que el Señor es fiel y Él guarda su pacto. Lo que Él ha hablado, Él lo guarda, Él es fiel, él crea estabilidad, Él es firme con lo que Él ha hablado. Él no mengua, Él no tiene doble pensamiento, Él es fiel a lo que ha establecido. Entonces, si usted por un momento tratara de pensar, pero y si Dios fallara su palabra, su pacto, lo que Él ha establecido, pues para Dios fallar, tiene que dejar de ser Dios. Para Dios fallar, tiene que dejar de ser Dios, porque Dios no falla. Dios es fiel. Las promesas de Dios son inalterables, inalterables. Por eso es que podemos confiar en toda la palabra del Señor. Dice que es veraz, que permanece. Todo pasa, pero su palabra permanece. Entonces,
De principio a fin, hermana, si usted estudia de Génesis hasta Apocalipsis, usted va a encontrar que Dios es fiel. Él lo demostró, no solo lo dice la palabra, sino que lo demostró que Él es fiel. Lo demostró con el pueblo de Israel, lo demostró por muchos años, lo demostró utilizando los profetas. Aún en Apocalipsis, capítulo 3 verso 14, se le llama al Señor testigo fiel. Y también en Apocalipsis 19, verso 11, se le llama el fiel y verdadero. Amén. Te bendiga, hermana Gonzala. Así que, Amén, pastor. ¿quién es fiel como ningún otro? Jesús, Dios. Él es fiel. Él es el modelo, el mejor ejemplo de fidelidad. De hecho, te ha leído que dice que Él permanece fiel aunque nosotros seamos infieles, y fíjese que lo somos, pero Él permanece fiel. Dios permanece fiel porque dice que no puede negarse a sí mismo. Su carácter es tanto que Él no puede negarse, aunque Él quisiera decirte, ¿sabes qué? Como tú eres infiel, yo no voy a ser fiel a ti. Él no puede, porque dejaría de ser Dios. Y Él es fiel. Él es fiel. Así que toda la fidelidad es eso que gira en nuestra relación con Dios. Ahora, la fidelidad de nosotros hacia Dios es otra cosa. La fidelidad de nosotros hacia Dios eh, no es un acto de gracia ni tampoco es algo natural. Nosotros no somos fieles. Ningún ser humano es fiel. Al contrario, tenemos una inclinación en nuestra naturaleza, lo que hay es infidelidad. Adán y Eva cometieron ese, esa falla, ¿verdad? De comer del fruto prohibido y gracias a eso nosotros ya tenemos una inclinación de naturaleza de ser infiel. Así que la fidelidad en nosotros no es algo natural, sino que es un deber, es una obligación. Nos va a costar porque no lo tenemos naturalmente. Es como cuando usted nace con el pelo rizado, pero usted lo quiere tener siempre bien estirado, pues le va a costar. Le va a costar que usted se levante todos los días, se cepille ese cabello, se le pase el blow. Le va a costar porque naturalmente no lo tiene así. Pues igual nosotros naturalmente somos infieles. Para poder ser fieles nos va a costar todos los días renunciar a ese deseo de ser infiel y comprometernos a ser fieles, no importando qué, nos va a costar. Nos va a costar desarrollar el fruto del Espíritu Santo, cultivar cada virtud del Espíritu Santo. La, eh, Cada vez que nosotros pecamos, estamos siendo infieles a Dios y también somos infieles a los hombres. Hay una fidelidad que es vertical. Todo lo que nosotros hacemos tenemos que mirarlo vertical y horizontalmente. De esto hablamos en pasadas series, que podemos, ¿verdad? Ser fiel a Dios, pero infiel al hombre, entonces estamos fallando. Si somos fiel a Dios, podemos ser fiel al hombre. Si somos fiel al hombre, podemos ser fiel a Dios. Siempre en naturaleza somos infieles verticalmente y somos infieles horizontalmente. ¿Por qué? Por el yo, tan simple como eso. ¿Por qué por el yo? Porque nuestra lealtad y nuestra fidelidad siempre va a estar para nosotros mismos. Usted siempre va a querer lo mejor para usted, usted siempre va a querer ser fiel a guardar su reputación, a guardar su nombre, a evitar todo lo que le pueda hacer daño. Mayormente hay personas que todo es un yo, no, yo oro 4 días a la semana y uno dice, es importante ayunar, eh, yo, yo ayuno 3 días y te da los horarios, te da todo. Hermano, eso es el yo, ese es el yo y dice, hace falta tal cosa. No, yo fui. Hace falta visitar. Yo. El yo, hermanos. Aquí está entrando una hermana. Gloria a Dios. Ese yo nos hace ser leales a nosotros e infieles a Dios y a los hombres. El ser humano siempre va a querer cuidarse a él mismo, a sus propios deseos, sus propios propósitos. Así que no podemos ser fieles a Dios con un yo que no ha muerto. O sea, la fidelidad
La fidelidad requiere que muramos al yo. A usted poder ser fiel, tiene que morir al yo, tiene que morir a su carne, tiene que morir para que usted pueda entonces vivir en la vida, en el espíritu, andar en el espíritu, muertos, muertos en la carne. Si no, no vamos a poder. Mientras todo sea yo, no vamos a poder ser fiel a Dios. Ahora, ¿qué requisitos pudiéramos mirar para entender cómo cultivar la fidelidad en nuestra vida? Eh, pues necesitamos, número uno, nuestra mente bien alineada. Y yo le doy gloria a Dios porque el Señor yo creo que ha estado hablando bien organizadamente. Todos estos servicios, todos estos lunes, Dios de alguna manera, yo ahorita estaba orando y verdaderamente me quebrantaba delante del Señor porque eh, Dios nos ama tanto y es tan fiel a nosotras, hermano, que Él nos habla, nos enseña. El problema es que nosotros no tenemos la mente verdaderamente puesta para servirle a Dios como Él nos habla, como Él establece, como verdaderamente tenemos un problema en nuestro corazón. Eso es todo. Y necesitamos, número uno, para poder cultivar fidelidad, una disposición de nuestra mente. Fíjate que dice Filipenses 2 capítulo 2 versos 5 y 6. Dice, haya pues en ustedes, haya pues en ustedes. En algunas versiones dice el mismo sentir, pero en otras versiones dice esta actitud, la actitud, el sentir que hubo también en Cristo, que el cual existía, era en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y cuando la palabra establece, dice, haya en ti y en mí el mismo sentir, la misma actitud. ¿Cómo usted y yo pudiéramos tener esa misma actitud que tuvo Jesús, estando en su trono, mirando hacia la tierra, viendo que no había manera de perdonar pecados, de redimir a su pueblo y decir, yo voy a dejar esta gloria, voy a dejar este trono y me voy a manifestar en carne. Yo mismo me voy a dar el sacrificio por amor a esta gente. Dice la palabra, haya pues en vosotros el mismo sentir. ¿Cuándo usted ha sentido ese sentir? Usted ha sentido usted ha tenido esa misma actitud que ha tenido Jesús, porque debemos de tenerla. Pablo dice, haya pues en ustedes el mismo sentir, la misma actitud, que no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces nosotros necesitamos un propósito singular, un propósito, uno. Mientras tengamos varios propósitos, vamos a tener nuestro corazón dividido. Vamos a querer caminar por muchos caminos, pero el Señor dijo, yo soy el camino. El único camino es Él. Entonces necesitamos tener un propósito singular para poder desarrollar fidelidad. Eh, nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Esa es la razón de la creación, para que le adoremos. Ahora bien, si nosotros sabemos eso, si sabemos que la doctrina, las razones, la palabra de Dios se nos ha revelado y ha sido establecida en nuestra vida y la conocemos, vamos, pero no la vivimos, pero no la vivimos. ¿Qué produce eso? Produce que aumenten la infidelidad de parte nuestra. Somos más infieles. Porque el siervo, la Biblia establece en Lucas 12, verso 47, que el siervo que sabe hacer la voluntad de su Señor y no la hace, lleva mayor castigo. El siervo que conoce la voluntad de su Señor y no la hace es digno de un mayor castigo. En nosotros conocer lo que la Biblia establece, en nosotros
ser partícipe de escuchar tantos mensajes, tantos sermones, tantas predicaciones y continuar infieles y no querernos someter a lo que está escrito en la palabra y no verdaderamente tener la actitud que hubo en Cristo? Un mayor castigo tenemos, un mayor castigo. No, no hay de otra, hermano. No hay de otra. Mientras más entendemos y menos obedecemos, mayor castigo. Si usted entiende, porque, oiga, sabemos, le predicamos a otro, es más, le exigimos a otro cómo ser cristiano, le damos palo, ¿ah? Lo enjuiciamos, lo juzgamos y nosotros mismos no obedecemos, más culpables vamos a ser encontrados. Sí, por eso Jesús puso ese ejemplo de él mismo, dándose el ejemplo de ser fiel. Y luego más adelante, si usted lee ahí en Lucas capítulo 6 verso 46, Jesús hace una pregunta y dice, por qué ustedes me llaman Señor? ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Reconocer a Dios y llamarlo Señor. Saber quién es Dios, pero no estar bajo su señorío, nada más que agrava el problema de tu vida y de tu eternidad. Muchas personas usted puede ver en el mundo que viven sus vidas en el pecado desenfrenadamente y de vez en cuando ponen un versículo bíblico. Ellos no saben el daño que se hacen. ¿Por qué? Bien fácil, porque lo llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que Él dice. Él les dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad, jamás los conocí. Jesús. Así que nuestra fidelidad necesita tener un propósito singular, porque una mente dividida es un corazón dividido. Y un corazón dividido es una vida que no tiene en ella fidelidad. Cuando nuestro corazón está dividido, no podemos ser fiel. El sábado hablábamos de esto, el sábado antepasado también. Hablábamos y mencionábamos este versículo que dice que ningún siervo puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará al otro. Va a querer a uno y va a despreciar al otro. No puede servir a Dios y a la riqueza. Un corazón dividido no es fiel a nadie. Y Dios busca que seamos fieles como Él es fiel. Así que seamos santos como Él es santo. Entonces, en nosotros debe de haber el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. En nosotras. Debemos de asumir la misma forma de pensar que tuvo Jesús. Estando en su trono, tenemos que asumir ese mismo pensamiento. De cueste lo que cueste, yo tengo que ser fiel. Cueste lo que cueste, yo tengo que ser fiel. Es un estilo de vida de fidelidad. Tengo que decidirlo diariamente. Tengo que ser fiel. Tengo que luchar en contra de los deseos de la carne porque he decidido ser fiel a Dios, obedecer a Dios y glorificar a Dios. Porque nosotros no podemos darle a la carne lo que la carne quiere o al yo lo que el yo quiere. Que en eso vamos a estar siempre inclinados. Pero tenemos que tomar la decisión. Lo que no decidimos no ocurre. Si usted no decide, no va a hacerlo realidad. Usted necesita tener la mente establecida en un propósito singular. ¿Cuál es el propósito? Yo quiero llegar al cielo. ¿Cuál es el propósito? Quiero ser salvo. ¿Cuál es el propósito? Quiero llegar a las moradas celestiales. Pues entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ser fiel a Dios. Tengo que obedecer la palabra que Él ha establecido. Me guste o no me guste, tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Siempre vamos primero a obedecer en la mente para obedecer en nuestras acciones y vamos a desobedecer en la mente para entonces desobedecer en nuestras acciones. Todo comienza en la mente.
todo comienza en la mente. Fíjese que Jesús reprendió a Pedro en un momento dado, le dijo, tú estás viendo las cosas como los hombres, las cosas terrenales, no estás teniendo tu mirada en las cosas de arriba. Y ese, hermano, ese es el alineamiento que necesitamos. Poner nuestra mirada en las cosas de arriba para entonces poder ser fieles. Luego vemos qué le sucede a Pedro. Pedro fue infiel, lo negó 3 veces. ¿Por qué? Porque había una división en su corazón y punto. No porque no se le había predicado, él andaba con Jesús, pero su corazón tenía una división todavía en las cosas terrenales. Entonces, una mente dividida va a ser una vida infiel, una mente infiel. ¿Cómo más podemos cultivar la fidelidad? Renunciando, renunciando. El evangelio es un evangelio de negación, de renuncia, de negarnos, hermanas. Y Jesús renunció a su gloria, a su trono, para poder venir y cumplir su propósito. Y él mismo dejó de ser creador para hacerse criatura. Él renunció. Él dejó de ser el Señor para venir y ser siervo. Dijo, yo no vine a ser servido, vine a servir. ¿Mm? Entonces, él renunció, ¿cómo nosotros no vamos a renunciar? Es importante que veamos cualquier idea que tengamos en nuestra mente que no sea alineada a, a lo que Dios establece. Tenemos que renunciar a esas ideas, porque todas esas ideas las vamos a estar manifestando en nuestro diario vivir. Todas esas ideas, por eso es importante tener un corazón limpio. Quiere decir que tenemos que limpiar nuestra mente. Nuestra mente debe de ser renovada constantemente. Eh, Muchas veces eh, tenemos en nuestra mente ofensas que todavía estamos esperando que alguien nos pida perdón. Tenemos en la mente eh, ideas de lo importante que nosotros somos, de posiciones que debemos de ocupar y que no estamos ocupando. Estamos en nuestra mente de alguna manera estilos de vida que merecemos, pero de esa manera, hermano, no vamos a poder ser fiel porque vamos a estar todavía queriendo ser fiel a nosotros, a buscar la posición, a que nos vean para que nos digan disculpa, perdona, te ofendí. Vamos a buscar el momento para poder cumplir tal vez con diferentes estilos de vida que querramos. Y todo eso que cuesta conseguir esas ideas en nuestra mente va a hacernos infiel al propósito de Dios. No sé si me están entendiendo. Gloria a Dios por las que prendieron esa cámara. Dios la bendiga. Aleluya. Entonces, este, la mente y la renuncia. La mente y la renuncia. O nos despojamos de todas las cosas, o, o no vamos a poder alcanzar la meta. Tenemos que caminar en esa fidelidad. También teniendo una vida de siervo. Te digo que Dios ha estado hablando en una línea, en una línea. Tenemos que tener una vida de siervo como Jesús lo hizo. Él primeramente se hizo hombre y después se hizo siervo. Y nosotros estamos aquí para servir a Dios, pero nosotros mostramos que servimos a Dios sirviéndole a los hombres. Porque cómo vamos a decir que amamos que a Dios que no lo vemos y rechazamos al prójimo que está frente a nosotros. Entonces, eh, nuestro servicio a Dios, te lo va a practicar sirviéndole a los demás. Si los demás no nos pueden ver como siervos, estamos fallando. Si los demás no te están viendo como una servidora, estamos fallando al llamado de Dios. Estamos faltándole a Dios mismo. Estamos siendo infieles porque estamos llamados a ser siervos, a servir. Cuando Daniel sirvió a Nabucodonosor, él fue fiel, fiel a Dios, pero también al rey. Dice que tenía un espíritu de excelencia, un espíritu diferente, un espíritu extraordinario, Daniel. ¿Por qué? Porque era un hombre, un muchacho íntegro,
era un muchacho confiable, era un muchacho y confiable tiene que ver con fidelidad. Era un muchacho que daba honra a quien honra merecía. Él amaba servir. Él era segundo, ¿ok? Y él sirvió no solamente bajo Nabucodonosor, también dice la palabra que él sirvió bajo Baltasar, Darío, Ciro y otros reyes que no menciona el libro de Daniel. Él pagó precio para permanecer fiel. Dijeron, no, nadie puede orar. Y él siguió orando, fue fiel. Lo metieron en el horno de fuego, fiel. En el horno de fuego, no, en el foso de los leones, fiel. Los jóvenes hebreos, los amigos de Daniel, fiel. Tienen que arrodillarse y adorar la estatua, fiel a Dios. Va al horno de fuego. Y esa fidelidad da testimonio al hombre cuando nosotros somos fieles a Dios. Y Daniel también sabía rendir cuenta. Cuando nosotros somos fieles, sabemos rendir cuenta. No andamos engañando, no andamos con agendas ocultas, no andamos con pensamientos secretos y acciones secretas. Rendimos cuenta queriendo rendir cuenta si nos las piden y también si no nos las piden. Yo creo que Daniel es uno de esos pocos que eh, va a escuchar esa frase tan hermosa. Bien, siervo, bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Son pocos los que van a escuchar eso. Ojalá lo escucháramos todos. Entonces, ¿qué implica, para ir terminando, qué implica? Vamos a decir qué implica ser fiel y algunas bendiciones que encontré de ser fiel. Así que, ¿qué implica ser fiel? Número uno, creerle a Dios a pesar de las consecuencias. Número uno, para poder ser fiel, usted tiene que creerle a Dios, no importa la consecuencia. Y eso fue lo que sucedió con todos los mártires que usted puede leer y encontrar. La fidelidad tiene un alto costo. Hablábamos ahorita al principio, como decía a la iglesia de Esmirna, sé fiel hasta la muerte. O sea, puede ser que hayan grandes consecuencias por tú creerle a Dios, por ser fiel a Dios, pero eso es una de las implicaciones. ¿Cuántas de ustedes están dispuestas a dar la vida? Que ahora mismo alguien vaya a su casa, ahora mismo de la nada entre con algún machete o algún rifle y diga, niega a tu Dios o te mato. ¿Qué usted haría? Niega a tu Dios. ¿Qué usted haría? Se pondría a llorar, se desesperaría, dijera, Deme una oportunidad. ¿Qué hiciera? O firmemente usted diría, no voy a negarlo. Jesús es el Señor. Te mato. Se fiel hasta la muerte. Bien. Amén, hermano. ¿Qué otra cosa puede implicar ser fiel a Dios? Creerle a Dios aun cuando no hay evidencia. Eso es ser fiel a Dios. Y eso es en medio de los procesos. Muchas veces Dios nos pide serle fiel, aun sin tener evidencia. Sé fiel. Y es difícil, pero eso implica ser fiel. Aunque no tengamos evidencia. La palabra dice en Hebreos 11, verso 7, y ese capítulo fabuloso lo puede buscar y leerlo, marcarlo en Hebreos 11. Porque dice que Noé preparó un arca después que Dios le indicó que iba a llover, pero Noé nunca había tenido evidencia de lluvia. Y dice que Noé como quiera obedeció a hacer el arca. Él no sabía de qué Dios, digamos que él no sabía de qué Dios le estaba hablando. ¿Qué es esto de diluvio? Era como que le hablaba chino. Él no lo entendía, pero obedeció. Y ser fiel es eso. No pedirle al Señor como Tomás, tengo que ver para creerte. Para ser fiel tengo que creer. No. Para ser fiel implica que tú le creas a Dios aunque no veas, aunque no tengas una evidencia. Julia a veces me dice, mamá, es que Dios no se puede ver. Y ella es muy espiritual y habla lenguas y ora y se unge, pero hay unos días que viene con esa humanidad, esa carnecita, y me dice, pero es que yo no lo veo.
es que si yo no lo veo, yo no sé si es verdad. Tengo que explicarle, pero así también somos nosotros en muchos detalles. Como no tenemos una evidencia, cuestionamos, aún siendo muy espirituales, aún siendo hombres y mujeres de oración, de ayuno, gente, ¿verdad? Y comprometida, aún así tenemos dificultad en ser fiel a Dios cuando no hay evidencia. Y Noé tuvo fidelidad. Eso es fidelidad. Dios te dice, haz un arca y tú haces el arca aunque no entiendas para qué. Simplemente creyó porque Dios se lo dijo. Simplemente, no lo dudó. Ni siquiera le pidió confirmación como Gedeón. Gedeón pidió confirmación. Estoy envuelta aquí, hermana. Aleluya. Entonces, eh, otra implicación, ser fiel implica que ofrecemos a Dios lo mejor de nuestras vidas en adoración. Lo mejor de nuestras vidas. Fíjense que cuando usted mira también ahí en Hebreos 11, da el ejemplo de Abel, que Abel fue fiel. ¿Cuándo? Cuando le ofreció a Dios la grosura de sus primogénitos. Y eso quiere decir que le dio su mejor adoración, lo mejor de su vida. Y a veces también ser fiel implica dejar lo familiar y lo seguro cuando Dios lo requiere. Y eso hablábamos hace como 3 jueves atrás en Middletown, cuando estuve predicando la obediencia y mencioné a José, el esposo de María, que era un hombre dispuesto a los cambios. Y eso trata con la obediencia. Y hoy el Señor me lo volvió a traer. Tenemos que ser fiel y ser fiel implica cambio, estar dispuesto a los cambios. Ser fiel implica eh, dejar lo que es familiar para uno y seguro cuando Dios te lo requiera. ¿Y qué pasó con Abraham? Abraham, Dios le hizo un llamado y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Y él obedeció a la voz de Dios. ¿A dónde iba? No le dijo, le dijo, sal, que yo te mostraré. Pues fiel, eso es fidelidad. También implica estar dispuesto a ser maltratado antes de disfrutar de los placeres de este mundo y de las cosas lindas. Y eso le pasó también, podemos tomar de ejemplo, ahí en Hebreos 11, a Moisés, que dice que consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Dice que él se mantenía mirando como al invisible. Hermoso, hermoso. Wow. Disfrutar eso, hermano. Consideró como mayores riquezas el oprobio por ser fiel a Dios, hermano. Y nosotros a veces, no voy a decir nada. También implica caminar con Dios en obediencia por largo tiempo. Y el ejemplo más común sería Enoc. Dice que caminaba con Dios, era un hombre obediente. Y aún Dios se lo llevó sin mirar muerte, sin pasar por ese proceso de la muerte. Las bendiciones de la fidelidad. Bueno, si usted es fiel, Dios te bendice, te da bendiciones, te lleva a manejar grandes eh, riquezas espirituales y a veces también materiales, que Dios te puede bendecir espiritualmente 100%, pero también te puede bendecir de manera eh, material. Y cuando usted lee, por ejemplo, la palabra, dice que el que es fiel en lo poco es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco también es injusto en lo mucho. Por tanto, no han sido fieles en el uso de las riquezas. Por tanto, si no han sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Y si no han sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién le dará lo que es de ustedes, lo que les pertenece? Lucas 16, verso 10 al 12. Dios está mirando cómo nosotros somos fieles en las cosas terrenales, cómo manejamos nuestro tiempo. Y a veces decimos, es que no tengo tiempo de nada, y es mentira. Lo que pasa es que somos malos administradores del tiempo.
cómo administramos las oportunidades, cómo administramos las relaciones, cómo administramos los dones y los talentos que Dios nos ha dado. Y cuando Él nos encuentra que somos infieles, Él nos restringe, pues si Él es el Dios, el dueño del oro y de la plata, nos restringe. Al infiel Él no lo bendice, pero cuando nos encuentra fieles, nos bendice. Por eso, en Primera de Corintios, yo estaba estudiando de finanzas, finanzas eh, espiritualmente hablando, y en Primera de Corintios capítulo 4 verso 2 hay un versículo clave, I love it, y habla, lo que se requiere además de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Todo administrador debe de ser hallado fiel. Todo administrador, de lo que sea administrado, tiene que ser hallado fiel. Lo que sea que Dios te haya dado. Así sea que solamente tú digas, es que yo no tengo nada, yo no soy ama de casa. Pues esa casa, tienes que ser hallada fiel en esa casa. Que todo esté en orden, que todo esté presentable, que todo parezca como del reino de Dios, de hijos del reino de Dios. Ah, lo único que yo tengo a mi marido, pues con el marido, pues con los hijos, pues con esto, con todo. Si usted hace un inventario de todo lo que Dios ha puesto en sus manos, usted se quedaría bob, porque Dios ha sido demasiado bueno con nosotros y tenemos demasiadas cosas en nuestras manos, responsabilidades, privilegios y bendiciones en nuestras manos. Y a veces no lo vemos así, lo vemos como una carga. Y no son cargas, son responsabilidades, privilegios y bendiciones. Así que para usted poder caminar con Dios, tiene que ser fiel, fiel diariamente, tiene que luchar con los deseos de la carne, tiene que luchar en contra de las ofertas y las tentaciones de parte del infierno de Satanás y tiene que luchar con todo lo que le ofrezca también el mundo. Pero al final, si usted es fiel, va a tener recompensa, va a tener recompensa. Entonces, también la persona que es fiel puede contar con protección especial de parte de Dios. En el Salmo 31 verso 23, la palabra dice que el Señor preserva a los que son fieles, los preserva. El Señor hace como 2 meses, como en mayo, me dio un mensaje, yo no lo he predicado, dio un mensaje, yo lo tomé para mí, de cómo Dios preserva. Y me habló a través de Moisés y de la zarza. Y luego me siguió mostrando otras áreas en la palabra de Dios de cómo Él preserva. Y mira qué hermoso este versículo en Salmo 31:23 que dice que el Señor preserva a los que son fieles. Cuando usted mira, José fue a la cárcel, pero José estaba protegido en la cárcel. Moisés fue acusado por sus hermanos, pero el Señor los protegió, lo defendió. También, y si usted mira, ya hemos hablado a Daniel. Daniel fue echado en el foso de los leones, protegido por Dios. Los jóvenes hebreos echados en el horno de fuego, protegidos por Dios. Pudiéramos dar muchos ejemplos. Otra bendición de ser fiel es la capacidad de deleitar a Dios. Y esto es hermoso, hermanas, porque nosotros cuando somos fieles a Dios, tenemos la capacidad de hacer que Dios se deleite. Y también en los Proverbios 12 verso 22, dice que los que obran fielmente son su deleite. Los que obran fielmente, Proverbios 12 22, son su deleite. Así que nosotros tenemos la capacidad de desagradar a Dios o tenemos la capacidad de agradarlo. ¿A través de qué? De nuestra fidelidad a Él lo agradamos, Él se deleita. La fidelidad deleita a Dios. La santidad deleita a Dios. La obediencia deleita a Dios. Pero te beneficia a ti. Deleitamos a Dios siendo fieles, pero el beneficio es nuestro. También la palabra dice en los Salmos 101, verso 6, que los ojos del Señor están sobre los fieles de la tierra. Por eso Él nos protege, nos cuida, tiene los ojos puestos en los fieles. Otra bendición es que experimentamos gozo. Cuando somos fieles, aunque es parte de la virtud del Espíritu Santo, aunque es parte de esas virtudes del Espíritu Santo, también el Señor nos da el poder gozarnos.
de nosotras también deleitarnos, porque cuando somos infieles no hay gozo, no hay nadie que pueda hacernos alguna evidencia de que siendo infiel puede experimentar gozo. No hay gozo en la infidelidad, no hay gozo en la desobediencia, no existe. Cuando alguien es infiel, cuando alguien falla, siente culpabilidad, siente vergüenza, siente tristeza. Pero cuando nosotros somos fieles, pues experimentamos gozo. Y es una de las bendiciones del Señor que nuestra fidelidad produzca en nosotros gozo y mayor, ¿verdad? Deseo de alabarle. Así que esto es eh, un tiempo para que nosotras reflexionemos en lo que es la fidelidad. Este tema, le voy a ser bien honesta, de todas las virtudes que hemos hablado, del fruto del Espíritu y todas me han, porque de verdad que si les digo, todas, yo las tomo para mí primeramente. Dios me ministra primero, días antes y horas antes, Dios me ministra a mí primero para yo podérselos dar. Y la del amor fue algo beautiful para mí, poderosísima. La de la paciencia, conociendo cómo Dios es tan paciente con nosotros, me dejó loca. Pero esta de hoy, de la fidelidad, le soy bien honesta, me ha apretado, me ha apretado en el corazón. Amén. Y qué lindo, ¿verdad? Porque para eso es la palabra tiene diferentes funciones. Y encontré una ilustración, la quiero compartir con ustedes antes de irnos. Una verídica, historia verídica de unos misioneros, una pareja de misioneros que habían estado trabajando por muchos años en una zona en África y ya regresaban para jubilarse, salieron de África, se embarcaron para llegar a Nueva York. Ellos no tenían pensión, no tenían nada porque se habían dedicado totalmente a las misiones en África. Y ellos venían ya de mayor edad, venían quebrantados de salud, venían sin tener a dónde vivir, venían un poco asustados, con incertidumbre a la ciudad, acá a Nueva York, a la ciudad de Nueva York, y descubrieron que cuando estaban en el mismo barco que ellos tomaron para llegar a Nueva York, ahí estaba el presidente Roosevelt, que él regresaba de de un viaje que él tuvo, pero era un viaje a África de cacería. ¿Cuántos saben que van a África a buscar los um, colmillos de elefante, de los rinocerontes y diferentes cosas, ¿verdad? Que van allá por diversión. Anyway, so ellos se enteran que él había estado en un viaje de cacería y pues entraron al barco y el hombre, el misionero, comienza a decirle a su esposa, a la verdad que tanta gente cuidando a Roosevelt alrededor de él, guardaespaldas, personas mostrándole honor. Y yo creo que hay algo mal porque Dios no nos dio a gente así, que se preocupen por nosotros, si hemos sido tan fieles, porque no tenemos a nadie, ahora mismo no tenemos ni a dónde vamos a ir a vivir, estamos con una incertidumbre. Y la esposa le dijo, no hables así, no digas eso. Y él le dijo, es que no puedo, siento que hay algo que no está bien. La cosa es que cuando llegaron acá a Nueva York y van a desembarcar, ven que gente, mucha gente estaban recibiendo al presidente Roosevelt y mucho aplauso y mucho wow. Y habían alcaldes y otra gente, estaban los del periódico y todo eso, pero nadie se fijó en aquella pareja de misioneros que venían de África. Y ellos siguieron su camino y luego de alquilar un apartamentito al este de la ciudad de Nueva York, dice que esa noche él fue donde su esposa y le dijo, yo la verdad que no puedo, yo creo que Dios ha sido injusto con nosotros. Y la esposa le dijo, ¿por qué tú no vas al cuarto y oras? Y eso mismo se lo dices a Dios. ¿Por qué tú no hablas con Dios? Y dice la historia que
Cuando sale del cuarto, así hizo, se fue a orar, y cuando sale del cuarto sale diferente, y la esposa le dijo: "Oye, pero, ¿qué pasó?". Y él le dijo: "Yo estaba tan enfocado, tan yo dejé que me llenara de amargura el ver cómo todo el mundo rodeaba a ese presidente, cómo al llegar a casa, lo recibían, después de él estar en un viaje de casa y a nosotros nadie nos recibía en nuestro regreso a casa. Y cuando estuve ahí, se lo dije al Señor, el Señor me habló y fue como si hubiera puesto su mano en mí y me dijera: "Pero es que tú todavía no has llegado a casa, pero tú todavía no has llegado a casa". Y la recompensa, hermana, de nuestra fidelidad, tal vez Dios nos dé gustitos, nos dé alguna bendición, pero nada se compara en este mundo con la recompensa que vamos a recibir cuando lleguemos a casa. Hay una casa. Y en esa allá, es allá que vamos a ver verdaderamente la recompensa, tal así como les mencioné al principio, que el Señor le hablaba a la iglesia de Esmirna y le dijo: "Sé fiel hasta la muerte". Pero no termina ahí, dice: "Y yo te daré la corona de la vida". Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Amén. Fidelidad fue el tema de hoy y vamos a continuar el próximo eh, lunes, si el Señor así lo permite. Con el tema de la mansedumbre, ya nos van faltando mansedumbre, dominio propio, y luego de eso vamos a tener una ñapa, o sea, un, un resumen allá, y vamos terminando. Así que creo que 4 lunes más vamos a estar con esta serie. Si de alguna manera le fue de bendición, compártala luego, entra al YouTube y compártala con otras hermanas, con familiares, porque está siendo de grande bendición esta serie de un caminar santo.